Hola, ¿cómo les va? El gusto que estén de ese lado para compartir con nosotros esto que es Red de Radios de la provincia de Buenos Aires, de nuestro querido territorio, llegando a más de 150 radios en toda la provincia para interesarnos de los temas inherentes a las distintas cuestiones de las que se hablan todos los días, que usted ve en los diarios, pero que nosotros tenemos la posibilidad desde aquí, desde nuestro lugar, de hablar con los protagonistas. Y hoy está con nosotros Alejandro Arlía, que es el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Ministro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, para nosotros es un placer, fundamentalmente porque por estas horas usted está yendo a la legislatura para explicar en detalle lo que van a ser los números del presupuesto 2011. Estuve viendo algunos datos que tienen que ver básicamente con algo que nosotros consideramos fundamental para el crecimiento de cualquier país, que es la educación, la salud y un tema del que hoy se habla y se sufre, que es el de la seguridad. Creo que hay 15.000 nuevos cargos, de los cuales la mayoría van a tener que ver con esto que estamos hablando, ¿verdad? Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo, como bien decías antes, que está relacionado con focalizar nuestro gasto público, profundizar toda la política de ordenamiento fiscal y de intensificación de algunas políticas públicas que diseñó el gobernador Daniel Scioli. Y en este, que es el último año de este primer mandato del gobernador, estamos poniendo el acento en áreas muy sensibles desde la inclusión social, como es la educación. Nosotros tenemos una matrícula escolar de 4.700.000 alumnos. Y en el tema de salud, donde tenemos más de 77 hospitales regionales, más todos los efectores municipales, es decir, un área que es muy importante en materia también de prevención, porque la salud no solamente es curar, sino también prevenir. Exacto. Y hemos hecho una gran tarea de prevención con lo que fue la gripe A en su momento y también con el dengue, y hemos bajado la mortalidad infantil y trabajamos mucho para seguir coordinadamente con el Ministerio de Salud de la Nación mejorando la calidad de vida de los habitantes de la provincia y finalmente dar respuesta a esta demanda ciudadana tan clara, tan necesaria, que uno la vive con mucha preocupación, pero ocupándose de lleno, que tiene que ver con fortalecer el servicio de seguridad. Entonces, el año que viene vamos a tener 4.000 nuevos policías en las calles, vamos a tener 6.000 nuevos docentes, vamos a titularizar a 3.600 médicos, vamos a incorporar también como planta a 3.000 becarios del sistema de salud y vamos a crear 3.000 nuevos cargos de salud, con lo cual estamos poniendo todo el énfasis en dos cuestiones fundamentales y que están íntimamente relacionadas. Por un lado, la inclusión social, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, y por el otro lado, la seguridad ciudadana, que tiene que ver con cuidar la vida de la gente. Seguro, que son, yo decía, cuestiones que uno los habla de manera consuetudinaria, pero en el contexto de lo que significa el armado de un presupuesto, para que la gente sepa cómo se diagrama el mismo. Esto tiene que ver también con escuchar permanentemente la demanda del ciudadano bonaerense. Sí, esto es evidente. Nosotros tenemos un gobernador que recorre no menos de 4 municipios por día, lo cual da un nivel de recorrido de la provincia enorme. No sé cuántas veces ya le habrá dado vuelta a la provincia desde que era candidato. No tiene millas para canjear porque son vuelos en aviones chiquitos, bastante incómodos y sin demasiado catering, porque el presupuesto no da ni... Es un mensaje para Scioli. El presupuesto no da ni para demasiado catering, pero sí lo que escucha permanentemente el gobernador son los principales pedidos de la gente, y desde ahí nosotros tratamos de que el presupuesto, que es la principal herramienta que uno tiene de gestión, refleje estas prioridades y las refleje de una manera contundente. Nosotros sabemos, la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasta per cápita de todo el país, gasta un 30% menos que el promedio del conjunto del país. Que tiene una coparticipación federal muy injusta. Una coparticipación federal que es un 40% menor al promedio de la coparticipación que recibe el conjunto de provincias, y que esto nos obliga a nosotros a tener
el mayor porcentaje de recursos propios en proporción a los recursos totales de la Argentina. Nosotros del total de nuestros recursos, el 60% es recaudación de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, de ARBA, es decir, recursos propios. Y tenemos un gran acompañamiento del Gobierno Nacional que entiende que esta coparticipación, que no es una cuestión del Gobierno Nacional, sino que es una discusión de 24 jurisdicciones, las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, es muy injusta para con la provincia de Buenos Aires, y por eso el Gobierno Nacional acompaña básicamente con obras públicas, con programas sociales, con refinanciamiento de deudas, con asistencia financiera. Es decir, contamos con mucho apoyo nacional que hace posible que nosotros, pese a todas estas adversidades financieras, estemos prestando un muy buen nivel de servicios públicos, y esto hace que la gestión del gobernador Scioli se revalorice y tenga la imagen que hoy tiene en la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, y a nivel país, ¿no? Porque también me gustaría hablar más adelante un poquito de eso, pero hay un tema que no podemos soslayar todavía, inherente a su cartera, que tiene que ver con lo impositivo. Cuando uno habla de materia impositiva, con referencia a lo que se viene al 2011, el ciudadano se pregunta qué va a pasar, habrá aumentos de impuestos, la cuestión inmobiliaria, bueno, todo aquello que tiene que ver con esto que me gustaría que usted desarrolle. Sí, básicamente con la cuestión impositiva hay que tener en claro que nosotros durante la gestión del gobernador Daniel Scioli fuimos haciendo reformas tributarias para que el sistema tributario sea progresivo y para que a la vez sea un sistema que esté más relacionado con el nivel de actividad económica de la provincia. Cuando nosotros llegamos a la provincia, notábamos que el crecimiento económico era indiferente en términos de la recaudación impositiva, es decir, aumentara o no aumentara el Producto Bruto, recaudábamos lo mismo, y sin embargo teníamos más demanda, porque se exigía más logística de camino, más logística de energía, más logística de puertos. ¿Qué hizo el gobernador Scioli? Bueno, empezó a hacer algunas reformas que tienen que ver con, primero, ligar la recaudación a los sectores más dinámicos y más concentrados de la economía. Por eso hicimos reformas tributarias que nos permitieron incrementar los recursos hasta ser hoy el fisco que más recauda por su cuenta después de la AFIP, por un lado, y por el otro lado que esta reforma sea progresiva, es decir, que no impacte ni sobre los pequeñas y medianas empresas, ni tampoco sobre los sectores de la población que tienen menos recursos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, desde el punto de vista de ingresos brutos, gravando con una alícuota diferencial aquellas empresas que son grandes empresas, es decir, que superan los 60 millones de pesos de facturación anual, en el caso de las industrias, y el 30 millones de pesos en el caso de los comercios, y en el caso de los impuestos a la propiedad, eximiendo del impuesto inmobiliario urbano a 1 millón de familias y después haciendo escalas progresivas, tanto con el impuesto inmobiliario urbano como con el rural, para tratar de alcanzar una meta de recaudación que sea un poco mejor que la que hoy tenemos, ¿no? Y más equitativa, porque hoy por hoy, si bien nosotros estamos haciendo aumentos de impuestos, para poner un ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario urbano, para el 80% de la población, sacando el millón de familias que no pagan impuestos, para el 80% de la población esto va a tener un impacto de no más de 16 pesos por mes, ¿sí? Mientras que para el resto, para el 20% restante va a tener un impacto mayor, que también vamos a encontrar un límite, porque obviamente no se puede cobrar impuestos al infinito. Seguro. Pero van a pagar más, sobre todo cuando hablo del 80% estoy hablando de casas de evaluación fiscal del orden de los 150.000 pesos, que la evaluación fiscal en nuestro caso es un cuarto de la evaluación de mercado, o sea, casas del orden de los $150.000. De ahí para arriba recién empezamos a recaudar más de 16 pesos por mes de aumento. Después del corte, ¿le parece que aclaremos esto que ha salido, por lo menos en la tapa de uno de los matutinos más importantes, con referencia a quién afecta a la inflación? Sí, por supuesto. Bueno, primera pausa. Red de Radios, gracias por estar de ese lado viéndonos, por escucharnos en tu radio en la provincia. Tras este primer corte vamos a hablar de este tema que estuvo en boca de todos, en muchas redacciones. Ya volvemos.